cuando tenemos automáticamente esta entrada, la no inversora a tierra, automáticamente uno dice que vamos a trabajar con un amplificador operacional tipo inversor. ¿Recuerdan cómo es un seguidor de voltaje? Recuerden que se hace una realimentación por la entrada, por la inversora hacia la salida. Aquí vamos a tener B1, B2 y por aquí vamos a tener B3. ¿Cómo es la configuración de un amplificador no inversor? ¿Quién me recuerda? No sé si Roberto, Daniel. ¿Cuál, profe? ¿Cuál? El no inversor. Ya valí que- ¿Se recuerdan cómo se hace? No, no me acuerdo. ¿Por dónde entra la señal? ¿Por la no inversora o por la inversora? Por la no inversora, ¿no? ¿Por la qué, Daniel? Qué pena. Por la no inversora, ¿cierto? Sí, por la no inversora. Y por acá, esta resistencia va a tierra. Y hacemos la realimentación. Entonces, la primera etapa es un inversor, seguidor de voltaje y no inversor. Y aquí vamos a tener un B3. Vamos a suponer que estamos trabajando con milivoltios. 2 milivoltios. Vamos a colocar aquí una resistencia de 5 kilo ohmios. Aquí una de 10. Aquí coloquemos un voltaje de 3 milivoltios. Aquí 4 milivoltios. Coloquémosle un K a esta resistencia. A esta coloquémosle 20. Y a esta coloquémosle 2K. Y por aquí vamos a tener otra etapa.
¿Cómo se llama esta configuración que estoy dibujando? Recuerden que la no inversora está a tierra, es un inversor, y todas las resistencias están llegando a la inversora. Esta configuración se llama sumador inversor. Profe, una pregunta. ¿Sí? Cuando usted pone milivoltios, ¿esa es una configuración estándar o también se puede manejar? Se puede trabajar con voltios. Se puede trabajar con voltios. ¿Sí? Sí, Ah, ok. sí. Recuerden que el amplificador trabaja hasta 15 voltios. Si le metemos más de 15 voltios a la entrada, lo saturamos. Y tenemos que tener cuidado con el voltaje que él va a amplificar para no saturarlo. Y aquí vamos a tener esta, pongámosle que 30K. Y aquí vamos a tener otra configuración. La coloco mejor así, para que nos quede más fácil. Y aquí lo que vamos a dibujar es un amplificador tipo diferencial. Profe, disculpe, es que hay un compañero que está pidiendo ingreso. Ah, ya lo... Ah, listo. Gracias, Daniel. Voy a pintarlo un poco diferente, pero para que ustedes identifiquen el amplificador que estoy dibujando. ¿Cómo se llama este amplificador? Ese amplificador, recuerden que tiene tanto entrada por la inversora, por la no inversora. Es un diferencial. Pero ¿qué pasa cuando un diferencial, todas las resistencias son iguales? Ahí lo que vamos a tener es un restador.
Y terminamos con esta etapa. Bueno, aquí estoy suponiendo las resistencias. ¿Y en qué consiste el ejercicio? En hallar este voltaje a la salida. Profe, este tema se llama diferenciales. Esta se llama etapa en cascada. Profe, que si Amplificadores le de puede dar cascada. acceso a unos compañeros. Sí, ya entró Julián. Diferencial es la etapa que vimos la clase pasada, que era solamente esta que está en el centro, que hicimos la demostración de esa etapa. Y los que habíamos visto antes era seguidor de Este es voltaje amplificador de cascada, ¿no? de cascada. Sí. Esto se llama Ok. configuración cascada. ¿Por qué se llama cascada? Porque hay etapas detrás de las otras, como si fuera agua que viene recorriendo. O configuración serie. Entonces, para solucionar este tipo de ejercicios, tenemos dos posibilidades. Una simplemente es a través de Y nodos. esto es para que nos puede, pues, digamos así, servir o funcionar. ¿Para qué sirven estas etapas? Todos los dispositivos electrónicos, sobre todo, tienen configuraciones de uniones de varias clases de amplificadores. ¿Eso para qué me sirven telecomunicaciones? Para hacer moduladores, de moduladores AM, FM, PSK, toda la parte de comunicaciones. En la parte eléctrica me servirían algunas configuraciones para hacer algo que se llama osciladora, en telecomunicaciones también, osciladores, cambios de fase, para cambiar la fase de cualquier frecuencia, y para hacer la parte de detección de cruces por cero. Y con estos amplificadores, antes de comenzar con toda la electrónica digital, se trabajaban con ellos porque con ellos se pueden hacer compuertas también. Podemos hacer cálculos matemáticos, podemos hacer la parte de sensórica, porque en vez de tener ese milivoltio ahí, tenemos un sensor que nos esté entregando señal. Ahí la coloqué como milivoltios, pero eso puede ser la entrada de varias señales de sensores. Y lo que estamos haciendo es un sistema que compare y que si el voltaje es igual, haga determinada cosa. O si el voltaje está por encima o por debajo, active una alarma, un motor. Sí, son muchas las aplicaciones que podemos hacer con este dispositivo. La más sencilla sería amplificar audio. También pueden hacer proyectos como sensor de humedad, sensor de nivel de caudal o de llenado de un tanque. Y en vez de colocar estos milivoltios, se colocan sensores y que cuando llegue la señal activa y me indica
a qué nivel está, si está vacío, medio o alto. Entonces le estaba explicando que para solucionar este ejercicio podemos hacerlo de dos formas. Una es con la fórmula general y hacer la ecuación de nodos hasta llegar al final. Solamente que esa ecuación va a ser bastante grande. Aquí aplicamos un principio y lo hacemos por etapas. Resolviendo cada uno de los amplificadores, profe, Sí, por etapas. exacto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar etapas. Entonces, identificamos solamente esta etapa y ahí decimos, ahí tenemos un amplificador inversor. Esta otra etapa es un amplificador seguidor de voltaje. Esta etapa un no inversor. Toda esta etapa que está acá voy a meter por acá. Esa etapa que está acá sería un sumador. Y esta etapa que está en este color ahí tendríamos un diferencial, pero con la particularidad que todas las resistencias son iguales, o sea, se vuelve un restador. Y al final lo que tenemos es un inversor nuevamente. Aquí me faltó el Entonces, ¿por qué es importante identificar etapas? Porque en un circuito, en una placa, podemos identificar dónde está la avería. Si aplicamos lo que ustedes veían en mediciones, si medimos el voltaje en estos nodos, si hacemos la fórmula de inversor, podemos determinar qué voltaje está entrando ahí y con eso podemos tener una idea en dónde está el problema o la avería. ¿Dónde se pueden conseguir ejemplos de esto? Si ustedes destapan la placa de un televisor, de un portátil, de cualquier dispositivo, ellos van a venir separados por unas líneas punteadas blancas. Y por lo general, ahí están, eso lo que me está diciendo es etapa de audio, etapa de potencia, etapa de filtraje, etapa de video. Y así es que se identifican las etapas y se determina posiblemente en dónde esté la avería. Y casi todos los diseños electrónicos se hacen es así, por etapas. O en dónde está la comunicación VGA, HDMI, dónde está el procesador, dónde está la etapa de cambio de voltaje de 120 a 18, a 5, a 3 voltios, que esa por lo general es la etapa de potencia. Y dependiendo si es un monitor de tubo de rayos catódicos, LED o LCD, viene otra etapa de potencia que lo que hace es pasar 12 voltios y subirlo al voltaje que necesite la pantalla para alimentarse. O si es un circuito para tablets, celulares. Y si nos vamos un poco más a la parte de eléctrica, aplicaciones un poco más industriales, lo único es que allá los amplificadores se van a hacer es con transformadores. Aunque el concepto cambia un poco porque los cálculos son un poco más rigurosos. Pero el principio es muy similar porque se maneja alto voltaje. Aquí estamos manejando solamente voltajes muy pequeños.
Pero también estos dispositivos, en lo que se conoce como medidores inteligentes o Smart Grid, se está comunicando esta pequeña electrónica con la alta electrónica o con la alta potencia para determinar los voltajes, las corrientes y las frecuencias a las que viaja la red eléctrica. Esto tiene muchísimas aplicaciones. Listo, entonces identificamos cuántas etapas. 6 etapas, ¿cierto? Entonces, para poder solucionar este ejercicio, aplicamos ese principio de divide y vencerás. Ya dividimos las etapas. Entonces vamos a llamar esta la etapa 1, a esta la etapa 2 y a esta la etapa 3 y así consecutivamente. Y esta salida de voltaje que yo coloqué aquí, este nodo, vamos a llamarlo B01, a este B02 y a este B03. Vamos a hallar esos voltajes por separado. A este que está aquí, B04. En este caso, si nos damos cuenta, este B03 que sale de este amplificador es la entrada a esta resistencia. O sea que este voltaje sigue siendo el mismo. Profe, Sí, Julián. si le regala ingreso a Tobar. Listo. B04 y el voltaje de salida. Listo, ya le doy el ingreso. Que a veces no me sale la notificación acá y no me doy cuenta. Entonces vamos a tener que el voltaje de la salida va a ser lo que amplifique este amplificador operacional. Entonces nos vamos para la etapa 1. Y en la etapa 1 vamos a hallar B01. Y ya sabemos que es un inversor. Recuerden que la fórmula del inversor es RF, o la resistencia que está haciendo realimentación con la salida y la entrada, sobre R1. En este caso recuerden que R1 sería esta resistencia que está en la entrada del voltaje. Y si reemplazamos los valores, sería 10K sobre 5K multiplicado por el voltaje de entrada. Entonces aquí tendríamos menos. Aquí lo que toca tener cuidado es con las unidades. 10 kiloohmios sobre 5 kiloohmios. Y el voltaje está en milivoltios. ¿Sí? Si miramos esta etapa, el B1. Y esto nos da menos 4 milivoltios. Si ustedes hacen la operación, los K con los K se van. 10 sobre 5, 2 y 2 por 2, 4. Ahora vamos con la etapa número 2. Profe, qué pena, ¿me podrías explicar lo de la fórmula? ¿Que RF cuál es y R1 cuál es? Recuerden que RF es la resistencia que está haciendo realimentación. Ya la muestro acá.
RF es la realimentación, que en este caso entre la salida y la entrada no, perdón, la entrada inversora, esa se llama RF, o como ustedes la quieran denominar, RF. Y R1, en este caso, sería la resistencia a la entrada. Ah, bueno, profe. Listo. Vamos ahora con la siguiente etapa, que es B sub 02. Y ahí dijimos que este era un... Bueno, se lo puedo colocar aquí pequeñito. Un seguidor de voltaje, profe. Seguidor de voltaje, ¿cierto? Voy a colocar aquí los nombres. Bueno, voy a colocarlo pequeñito acá para que ustedes sepan cómo se llama ese. Este es un seguidor de voltaje. Este de aquí es un inversor. Y este de aquí abajo es un no inversor. O sea que si ustedes se dan cuenta, no estamos haciendo todo el cálculo matemático, sino simplemente lo que estamos aplicando es identificar la configuración y aplicar la fórmula. Este que está aquí es un sumador. Inversor, ¿no? Porque invierte el voltaje. Y este que está acá es un diferencial. Pero recuerden que este diferencial, las resistencias son idénticas todas. Y la última etapa se llama inversor. Entonces vamos ahora para la etapa número... estamos en la 2, ¿no? Entonces, como es seguidor de voltaje, se supone entonces que lo que entra va a ser igual a lo que sale. Entonces aquí el voltaje es de 3 milivoltios. Y nos vamos para la etapa 3. El voltaje a la salida 3. Y vamos a mirar a qué es igual. Entonces es no inversor. Entonces en este caso recuerden que la RF siempre es la que hace la realimentación o la que me compara la salida con la entrada. En este caso es la de 20K sobre la de 2K. Recuerde que aquí estamos trabajando todo con una palabrita que vamos a llamar el amplificador ideal. Y cuando trabajamos con el ideal, la resistencia interna es infinita de entrada y la resistencia de salida se hace cero. Por eso esta resistencia de 1K se va a despreciar. ¿Cómo es la fórmula entonces de un inversor? ¿Cómo así, profe? ¿Me lo puede explicar otra vez que la resistencia a un K se desprecie? Si ustedes recuerdan cuando hablábamos del amplificador ideal, ¿cierto? Que decíamos que él tiene esta configuración. Aquí adentro hay una resistencia de entrada y aquí a la salida hay una resistencia de salida. Si decimos que esta resistencia de entrada es infinita, va a quedar conectada en serie con esta resistencia, ¿cierto? Si ustedes suman
999 miles de millones más 1. O una cantidad infinita más 1. La cantidad sigue siendo, ¿se puede Sigue calcular? siendo la misma. Infinita. Sigue siendo infinita, ¿cierto? Entonces aplicamos ese concepto aquí a la entrada del dispositivo. Entonces la resistencia que esté aquí entrando, como va a quedar conectada acá, si ustedes se dan cuenta, estas dos van a quedar en serie. O sea que esta resistencia va a ser muy pequeña en comparación con la suposición que estamos haciendo de que esta resistencia es infinita. Cuando llamamos ideal, amplificador, operacional, ideal, que ese es el secreto de todo este análisis. Eso en punto de vista de electrónica o de eléctrica se llama aproximación 1, que es la aproximación más sencilla para hacer los cálculos de cualquier circuito. Porque si hacemos la segunda aproximación, entonces nos toca tener en cuenta el valor que tiene esa resistencia interna. Entonces nos toca ir a buscar el manual de todos los dispositivos. Si son 741, entonces nos toca buscar el 741 y a ver con qué resistencia interna, si el manual lo dice, lo fabricar. Y hay una tercera aproximación que se conoce como la caída de tensión. Además de tener en cuenta la resistencia, se tiene en cuenta la caída de tensión. Pero ahí los cálculos se complican un poco más. Lo que estamos haciendo por ahora es la aproximación número 1, que es la más sencilla de todas. Y entonces ahí decimos que esta resistencia de un K es como si dijéramos que los 3 voltios, perdón, los 4 milivoltios que están acá van a pasar y se van a colocar justo en Profe, este nodo. no le estoy entendiendo nada porque se escucha muy entrecortado. Por 2, profe. Sí, será la señal que me está molestando. Sí, profe, debe ser. Entonces les decía que la resistencia interna es infinita y como queda en serie con la que está a la entrada, por eso se desprecia, por la aproximación 1 que se maneja en la parte eléctrica y electrónica, porque no vamos a tener en cuenta ni la resistencia y no vamos a tener en cuenta la caída de tensión que pasa ahí. Y si ustedes recuerdan la configuración del inversor y del no inversor, el voltaje que llegue a la entrada va a ser el mismo que va a tener este nodo. B sub B va a ser el voltaje que va a tener B sub A. Se lo llamamos B sub A. Y aquí entonces O sea que sería de 4 milivoltios. RF1, sí. El voltaje que llega aquí a este nodo, donde está la resistencia de 2K y la de 20K, es de 4 milivoltios. ¿Cómo? El voltaje que llega a este nodo, donde está la resistencia de 20K y de 2K, es el mismo voltaje de 4 milivoltios. Tienen que revisar la clase del amplificador Ujú. inversor. Y la fórmula dice que esto viene más 1. Es muy parecido al inversor, solamente que cambia el signo. Pues sí.